Hay momentos en los que un estadio deja de ser territorio de juego y se convierte en algo más difícil de nombrar. Un lugar donde la multitud encuentra permiso para expresar lo que normalmente queda contenido, donde el anonimato colectivo actúa como escudo y el ruido funciona como validación. El fútbol, que tantas veces se presenta como celebración universal, también puede transformarse en espacio de exposición brutal, y lo que ocurre entonces no siempre queda registrado en actas oficiales ni genera sanciones inmediatas, sino que se filtra en la memoria como una mancha persistente, como algo que todos vieron pero que nadie supo detener a tiempo. Esta es la historia de uno de esos días en que el deporte reveló su peor versión. No porque alguien hiciera trampa ni porque el resultado fuera injusto, sino porque miles de personas decidieron que era aceptable atacar a un hombre mientras jugaba. Y porque el sistema diseñado para protegerlo eligió conscientemente o no proteger otra cosa. Mario Balotelli nunca fue un jugador cómodo para el fútbol europeo. No porque careciera de talento, que lo tenía de sobra, ni porque fuera conflictivo en el sentido tradicional del término, sino porque su existencia misma, su forma de habitar el mundo del fútbol, exponía grietas que muchos preferían no ver. Era brillante e impredecible, capaz de gestos geniales y decisiones incomprensibles, y esa combinación le granjeó tanto admiración como rechazo. Pero había algo más, algo que iba más allá de su rendimiento o su carácter. Balotelli era negro en un continente que aún no había aprendido a procesar del todo esa realidad dentro de sus estadios. Creció en Italia, adoptado por una familia de Brescia, y desde muy joven conoció la sensación de ser observado con lupa, juzgado con mayor severidad, sometido a un escrutinio que sus compañeros blancos no experimentaban. Cada error suyo parecía confirmar sospechas previas. Cada excentricidad se magnificaba, cada celebración se interpretaba como arrogancia. El fútbol lo aplaudía cuando marcaba goles decisivos, pero lo castigaba con dureza desproporcionada cuando fallaba, o cuando mostraba emociones que en otros jugadores habrían sido toleradas como parte del temperamento competitivo. Antes incluso de que comenzara aquel partido, el ambiente ya estaba cargado. Balotelli llegó al estadio sabiendo que su presencia generaba reacciones intensas, que había sectores de la grada que lo esperaban no para animarlo, sino para atacarlo. Era algo que había vivido antes, en diferentes ciudades, con diferentes camisetas, siempre con la misma constante: el color de su piel como pretexto para el insulto. Lo que hace especialmente perturbador ese tipo de hostilidad es que no surge del enfrentamiento deportivo normal, de la rivalidad entre aficiones, sino de algo previo y más antiguo. Algo que tiene que ver con quién eres antes que con cómo juegas. Un hincha puede odiar a un jugador rival por lo que representa su club, por un gol que marcó en el pasado, por una celebración que consideró irrespetuosa. Eso forma parte del juego, de la pasión tribal que alimenta el fútbol. Pero lo que Balotelli enfrentaba era distinto. Era rechazo por existencia. Agresión dirigida no al futbolista, sino al hombre, al cuerpo, a la identidad que no podía cambiar aunque quisiera. El partido comenzó con tensión palpable. Desde los primeros minutos, cada vez que Balotelli tocaba el balón, un murmullo hostil recorría ciertas zonas del estadio. No eran todos los espectadores, pero eran suficientes. El sonido empezaba como un rumor disperso, y luego se organizaba, se coordinaba, se convertía en coro. Sonidos de mono, imitaciones grotescas, insultos lanzados al aire con la certeza de que la masa los protegería. Balotelli siguió jugando como se esperaba que hiciera, porque eso es lo que un profesional debe hacer. Concentrarse en el balón, en el movimiento, en el sistema táctico, ignorar el ruido de fondo. Pero ignorar no significa no escuchar, y no escuchar no significa no sentir. Cada intervención suya iba acompañada de esa banda sonora degradante. Cada carrera hacia el área rival se realizaba bajo el peso de miles de voces que lo trataban como algo menos que humano. El fútbol exige concentración absoluta, capacidad de leer el juego en fracciones de segundo, anticipación y precisión. ¿Cómo se supone que alguien mantenga esa concentración cuando el entorno entero le recuerda constantemente que una parte significativa de las personas presentes lo considera inferior por razones que nada tienen que ver con el deporte? Lo que sucedió no fue un insulto aislado ni un exabrupto puntual de algún espectador borracho. Fue algo sistemático, persistente, colectivo. Hubo momentos en que Balotelli detuvo el balón, levantó la vista hacia la tribuna y simplemente miró, como tratando de procesar lo que estaba viviendo, buscando tal vez algún gesto de desaprobación entre el público, alguna señal de que no todos estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Pero el partido continuaba, los compañeros seguían corriendo, el árbitro consultaba su reloj, los entrenadores gritaban instrucciones desde el banquillo. El espectáculo no se detenía. Y esa continuidad, esa normalidad forzada en medio de algo tan anormal, enviaba un mensaje claro.
El juego importa más que la dignidad de quien lo juega. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para seguir escuchando relatos donde el fútbol se mira desde otro lugar. Los minutos pasaban y la presión acumulada sobre Balotelli se hacía cada vez más visible. No era solo el cansancio físico del esfuerzo deportivo, sino el agotamiento emocional de resistir una agresión constante sin respaldo evidente. Intentó seguir jugando, intentó cumplir con lo que se esperaba de él, pero había algo fundamentalmente injusto en esa expectativa. Se le pedía que fuera profesional mientras era tratado como blanco de odio, que mantuviera la calma mientras lo deshumanizaban, que soportara en silencio porque protestar podría ser interpretado como debilidad o como confirmación de los estereotipos que lo perseguían. En algún momento la tensión alcanzó un punto de quiebre. Balotelli, después de otro episodio de insultos especialmente intenso, reaccionó. No con violencia física, pero sí con un gesto de hartazgo, una expresión visible de que había llegado al límite de lo soportable. Agarró el balón, lo lanzó con fuerza contra el suelo, caminó hacia el banquillo como si estuviera dispuesto a abandonar el campo. Su rostro mostraba algo más complejo que simple enojo. Había frustración, dolor, incomprensión ante la pasividad general frente a lo que estaba viviendo. Lo que siguió fue quizás lo más revelador de todo el episodio. Hubo reacciones, sí, pero fueron confusas, lentas, inadecuadas. Algunos compañeros se acercaron a Balotelli, no exactamente para defenderlo con firmeza, sino más bien para calmarlo, para convencerlo de que volviera al juego, como si el problema fuera su reacción y no el ataque sistemático que la había provocado. El árbitro mostró cierta preocupación, pero no detuvo el partido de inmediato, no tomó medidas contundentes contra los sectores del estadio que estaban generando el abuso. Los comentaristas televisivos debatían si Balotelli estaba siendo demasiado sensible, si su respuesta era proporcional, si acaso no estaba dejándose afectar demasiado por provocaciones que según algunos formaban parte del folclore del fútbol. Esa palabra, folclore, resume bien la manera en que ciertos tipos de violencia se normalizan. Se las presenta como tradición, como parte inevitable del ambiente, como algo que los jugadores deben aprender a tolerar si quieren sobrevivir en el nivel más alto del deporte. El partido continuó. Esa es quizás la frase que mejor captura lo ocurrido. A pesar de todo, a pesar de la evidencia clara de que algo muy grave estaba sucediendo, el partido continuó. Los jugadores volvieron a sus posiciones. El balón volvió a rodar. Los minutos siguieron transcurriendo en el marcador. Balotelli permaneció en el campo. No porque la situación se hubiera resuelto, sino porque retirarse habría sido interpretado como abandono, como falta de profesionalismo, como debilidad. Entonces siguió corriendo, siguió intentando jugar, mientras la hostilidad de las gradas persistía con menos intensidad tal vez, o con más cautela después de su reacción, pero sin desaparecer del todo. La lección implícita era clara. Puedes ser atacado, puedes protestar, pero al final debes seguir jugando porque el espectáculo no puede detenerse. Porque hay contratos que cumplir, derechos de transmisión que respetar, expectativas comerciales que satisfacer. Lo que hace ese episodio especialmente perturbador no es solo la violencia explícita de los insultos, que ya es suficientemente grave, sino la violencia implícita del sistema que permitió que esos insultos continuaran sin consecuencias inmediatas y contundentes. Hubo declaraciones posteriores, por supuesto, condenas oficiales, promesas de investigación, discursos sobre tolerancia cero. Pero en el momento mismo en que Balotelli necesitaba protección, cuando estaba expuesto frente a miles de personas que lo atacaban por su identidad, la respuesta fue tibia, tardía, insuficiente. El fútbol reveló entonces una de sus peores características, la capacidad de desactivar la empatía en nombre de la continuidad del juego, de priorizar el espectáculo por encima de la persona, de exigir a las víctimas que soporten mientras se delibera lentamente sobre qué hacer con los agresores. Aquel día reflejaba también una época, una mentalidad que todavía pervive en muchos rincones del fútbol europeo. La idea de que los jugadores, especialmente aquellos que cobran salarios altos y gozan de fama, deben estar dispuestos a soportar cualquier cosa como parte del precio de su privilegio, como si el dinero comprara el derecho a ser deshumanizado, como si la visibilidad implicara renunciar a la dignidad básica. Balotelli había crecido escuchando ese discurso, la exigencia de que fuera más duro, menos sensible, más capaz de ignorar el odio. Pero hay límites humanos que el profesionalismo no puede eliminar, umbrales de dolor emocional que ningún contrato puede anular. Y lo que sucedió en aquel estadio cruzó esos límites de manera flagrante, expuso a un hombre a un tipo de violencia que ninguna persona debería experimentar en su lugar de trabajo, menos aún frente a una audiencia masiva que incluía su presencia como parte del entretenimiento.
El desgaste acumulado de esos episodios, repetidos a lo largo de años, en diferentes países, bajo diferentes camisetas, dejó marcas profundas en Balotelli. No solo en su carrera, que tuvo altibajos que algunos atribuyeron a su temperamento, pero que tal vez tenían mucho que ver con el costo emocional de resistir ese tipo de hostilidad constante, sino en su relación con el fútbol mismo. Hay entrevistas posteriores en las que Balotelli habla con una mezcla de resignación y tristeza sobre lo que vivió, sobre la soledad que sintió en momentos en que esperaba mayor respaldo de compañeros, entrenadores e instituciones. No está reclamando compasión especial ni exención de críticas deportivas legítimas. Está señalando algo más fundamental, que ser tratado como persona, con respeto básico a la dignidad, no debería ser un privilegio sino un derecho mínimo, y que el fútbol falló sistemáticamente en garantizar ese derecho para jugadores como él. Cuéntanos desde dónde estás escuchando esta historia, porque lo que ocurrió aquel día no fue un incidente aislado sin contexto, sino un ejemplo especialmente visible de dinámicas que operaban y en muchos casos aún operan de manera más sutil pero igualmente dañina. El racismo en los estadios europeos no siempre adopta la forma de insultos explícitos. A veces se manifiesta en el doble estándar con que se juzga a jugadores según su origen, en las expectativas diferenciadas, en los comentarios aparentemente inocentes que revelan prejuicios profundos. Balotelli fue uno de los primeros en enfrentar esas dinámicas de manera muy pública. En una era en que las redes sociales comenzaban a amplificar todo, pero los mecanismos institucionales de protección aún eran primitivos o directamente inexistentes. El fútbol se vende como deporte universal, como lenguaje común que trasciende fronteras, razas y clases sociales. Y en cierto sentido lo es. Tiene esa capacidad extraordinaria de generar conexión y emoción compartida entre personas muy diferentes. Pero esa universalidad tiene un lado oscuro, una capacidad de revelar también lo peor de las sociedades que lo practican. Los estadios pueden convertirse en espacios donde prejuicios que en otros contextos permanecen disimulados emergen con toda su crudeza, protegidos por la masa, legitimados por la pasión del momento, tolerados bajo la excusa de que es solo fútbol, de que no hay que tomárselo tan en serio. Pero para quien está del otro lado, para quien recibe esos ataques, la experiencia es muy seria, muy real, muy dolorosa. No es abstracción ni debate teórico sobre límites del humor o libertad de expresión. Es humillación directa, sostenida, pública. Lo que Balotelli experimentó aquel día, y en tantos otros días a lo largo de su carrera, plantea preguntas incómodas sobre qué tipo de entretenimiento estamos consumiendo cuando vamos a un estadio o encendemos la televisión para ver fútbol. Si parte del espectáculo incluye la posibilidad de que algunos jugadores sean atacados por su identidad, si la emoción del partido puede coexistir con la degradación de personas específicas, entonces hay algo profundamente equivocado en cómo entendemos ese entretenimiento. Si nuestra respuesta como espectadores, como aficionados, como sociedad, es mirar para otro lado, argumentar que el jugador debería tener piel más gruesa, insistir en que el juego debe continuar sin importar qué, entonces somos parte del problema. La indiferencia activa, la normalización del abuso, la priorización del espectáculo sobre la dignidad humana, todo eso también es violencia, tal vez más insidiosa porque no grita ni insulta directamente, pero igual de efectiva en perpetuar el daño. Hubo un momento durante aquel partido en que las cámaras capturaron el rostro de Balotelli en primer plano, y lo que se veía allí no era la expresión de un futbolista profesional concentrado en el juego, sino la de un hombre intentando procesar una herida emocional en tiempo real, frente a millones de personas. Tenía los ojos enrojecidos, la mandíbula tensa, una mezcla de rabia contenida y dolor evidente. Era la imagen de alguien que había llegado a su límite, que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que el profesionalismo tenía un costo que en ese instante le parecía demasiado alto. Y sin embargo volvió al campo. Siguió corriendo porque retirarse habría generado otro tipo de problema. Habría alimentado otra narrativa sobre su supuesta falta de compromiso, su temperamento difícil, su incapacidad para manejar la presión. Estaba atrapado en una situación sin salida digna. Soportar el abuso lo exponía a más daño emocional, pero reaccionar o retirarse lo exponía a juicios severos sobre su carácter y profesionalismo. Los días posteriores al incidente trajeron el ciclo predecible de reacciones, declaraciones institucionales condenando el racismo en términos genéricos, promesas de medidas más estrictas, debates en programas deportivos sobre si acaso el fútbol italiano, o el europeo en general, tenía un problema especial con el racismo, o si esto era cosa de unos pocos elementos radicales que no representaban a la mayoría. Balotelli dio alguna entrevista en la que intentó explicar lo que había sentido, pero sus palabras fueron analizadas con lupa, interpretadas de múltiples maneras, a veces usadas para alimentar precisamente los estereotipos contra los que protestaba.
Algunos lo defendieron con vehemencia, reconociendo la injusticia de lo vivido y exigiendo cambios estructurales. Otros lo criticaron por su reacción, sugiriendo que había exagerado, que había caído en la provocación, que un jugador de su experiencia debería saber manejar mejor esas situaciones, como si manejar bien significara soportar en silencio, como si la madurez emocional se midiera por la capacidad de encajar humillaciones sin protestar. El tiempo pasó, como siempre pasa, y el episodio fue quedando atrás en la memoria colectiva del fútbol, reemplazado por nuevos partidos, nuevas controversias, nuevas historias. Balotelli siguió su carrera, con momentos brillantes y otros más difíciles, pero siempre cargando el peso de ser un jugador marcado, un nombre que generaba reacciones fuertes antes incluso de que tocara el balón. Cambió de equipo varias veces, buscó nuevos desafíos, intentó reinventarse, pero la etiqueta de jugador problemático nunca se despegó del todo, y esa etiqueta estaba íntimamente ligada a episodios como el de aquel partido. Episodios en los que su reacción ante el abuso fue juzgada con más severidad que el abuso mismo. Hay algo profundamente revelador en esa asimetría. El fútbol, como institución y como cultura, mostró mucha más disposición a castigar o cuestionar a Balotelli por sus respuestas emocionales que a castigar efectivamente a quienes lo atacaban. Las sanciones contra clubes por comportamiento racista de sus hinchas fueron, durante mucho tiempo, tibias y esporádicas. Multas económicas que para instituciones millonarias representaban poco más que un trámite burocrático. No hubo exclusiones masivas de espectadores. No hubo clausuras prolongadas de estadios. No hubo consecuencias suficientemente severas como para generar un cambio cultural real. El mensaje implícito era que el racismo era lamentable pero tolerable, un problema que merecía condena verbal pero no acción contundente. Una imperfección del sistema que no justificaba alterar el funcionamiento normal del negocio del fútbol. Comparte este video si crees que mirar para otro lado también es una forma de decidir. Porque cada vez que se permitió que un partido continuara mientras un jugador era atacado por su identidad, cada vez que se minimizó la gravedad de esos ataques bajo la excusa de que eran cosas de tribunas o que el jugador debía tener más aguante, se tomó una decisión. La decisión de que el espectáculo era más importante que la persona, de que la comodidad de la mayoría pesaba más que la dignidad de quien sufría, de que cambiar las cosas resultaba más costoso o complicado que mantener el statu quo con leves ajustes cosméticos. Y esas decisiones, acumuladas a lo largo de años, construyeron un entorno en el que jugadores como Balotelli sabían que podían ser excepcionales sobre el campo, y aún así nunca serían completamente aceptados, nunca estarían completamente seguros. Nunca recibirían el mismo beneficio de la duda que se concedía naturalmente a otros. La historia de Balotelli en aquel partido es la historia de un hombre dejado solo en el momento en que más necesitaba respaldo, expuesto a una violencia colectiva mientras el sistema diseñado para protegerlo elegía proteger otra cosa: la continuidad del juego, la imagen del deporte, la comodidad de no tener que tomar decisiones difíciles en tiempo real. Es también la historia de cómo el aislamiento emocional funciona como forma de violencia, cómo sentirse abandonado por compañeros, entrenadores, árbitros e instituciones multiplica el daño del ataque inicial, cómo la falta de solidaridad efectiva comunica que al final estás solo frente al odio de miles. Y es la historia de cómo la reacción tardía nunca repara del todo el daño inmediato, cómo las declaraciones posteriores y las promesas de mejora no borran la experiencia de haber estado ahí, en ese momento específico, siendo atacado sin que nadie hiciera lo necesario para detenerlo. El fútbol ha cambiado en algunos aspectos desde aquel día. Hay mayor conciencia sobre el racismo en los estadios, protocolos más claros para detener partidos si se producen incidentes graves, campañas educativas dirigidas a aficionados. Pero sería ingenuo pensar que el problema está resuelto. Todavía hay jugadores que enfrentan ataques similares, tal vez menos frecuentes o menos explícitos que antes, pero igualmente dañinos. Todavía hay discusiones sobre hasta qué punto las instituciones están realmente comprometidas con el cambio, o simplemente gestionan la imagen pública del problema. Todavía hay una tensión entre el fútbol como ideal universal y el fútbol como reflejo de sociedades que aún luchan con sus propios prejuicios y exclusiones. Lo que Balotelli vivió no fue simplemente un mal día en la oficina, un partido difícil donde las cosas no salieron bien. Fue una exposición prolongada a deshumanización sistemática, una experiencia que dejó marcas que van más allá de estadísticas o resultados deportivos. Fue un recordatorio brutal de que para algunos jugadores, el campo de juego no es solo un espacio de competencia deportiva, sino también un escenario donde se libran batallas más antiguas y profundas, batallas sobre pertenencia, identidad y dignidad humana básica. Y fue una demostración de que el fútbol, ese deporte que tanto celebramos y al que dedicamos tanta pasión, puede también ser un espejo que refleja lo peor de nosotros,
las partes que preferimos no ver pero que siguen ahí, operando, influyendo, dañando. Aquel día en el estadio, cuando los insultos llenaban el aire y Balotelli intentaba concentrarse en el juego mientras su humanidad era atacada públicamente, el fútbol tuvo la oportunidad de tomar una posición clara, de priorizar a la persona sobre el espectáculo, de enviar un mensaje contundente de que ciertos comportamientos no serían tolerados bajo ninguna circunstancia. Pero esa oportunidad se dejó pasar, o se aprovechó de manera tibia e insuficiente, y esa elección dejó una marca más profunda que cualquier insulto aislado, porque reveló que el sistema no estaba realmente diseñado para proteger a quienes más lo necesitaban, sino para protegerse a sí mismo, para mantener su funcionamiento sin importar el costo humano de esa continuidad.